Hola, 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 buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, en este inicio de mes, 1 de diciembre, jueves sacerdotal, 1 de diciembre, Dios los bendiga. Hoy estamos celebrando a San Eloy orfebre en el año 660. Bendiciones a todos los que ese nombre llevan. Eloy, a mis hermanos y mi padre, el padre Eloy, de aquí de la parroquia del Beato Darío Acosta Zurita, que lo tenemos en este decanato. Dios lo bendiga a Eloy, el otro es Eloy Barragán, en el nombre de Jesús, que el Señor los colme de gracia y bendición. Y bueno, pues todos los que llevan ese nombre, hoy en este día es su santo, que Dios los bendiga. En el ámbito femenino no lo hay. Ah, sí, Eloísa o Eloína. Sí, 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 derivados de ese caminar de bendición. Dios los bendiga abundantemente a cada uno de los cuales se llevan ese nombre en el Señor. Bendiciones a todos. Elevamos nuestra plegaria en este canto de alabanza, en este día jueves sacerdotal, que la divina providencia te sustente en cada momento, para que nunca te falte casa, vestido, sustento, y el último día de tu vida los santos sacramentos. Elevamos nuestra oración al Señor en este canto. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión, no puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa, mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza, y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría, su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron
hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eloi o Eligio, es otro nombre también que le pertenece a esa derivación. Es lo mismo, significa el elegido, el preferido. Ya entiendo por qué a veces me dio presumidillo el hermano. Perdón, es noble mi hermano Eloi. Dios te bendiga. Eloi, el elegido, que es lo mismo, que es el Eligio, que es lo mismo. Significa el elegido, el preferido. San Eloi fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo X. En el siglo VII, orfebre es el que labra objetos de plata u oro. Dios le concedió desde muy pequeño unas grandes cualidades para trabajar con mucho arte, el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía la capacidad excepcional para el arte y lo puso a aprender bajo la dirección de Abon, que era el encargado de fabricar las monedas de Limoges. Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey Clotario II. Le encomendó a Eloi que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas, pero con el material recibido del joven artista hizo 2 hermosos tronos. El rey quedó admirado de su honradez, de la inteligencia y de la habilidad de las obras, otras cualidades de Eloi, y lo nombró jefe de la casa de moneda, y todavía se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre. Nuestro santo fabricó también las preciosas reliquias en las cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva, San Germán, y la habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en ese siglo. Niña, ya. Eloi se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte, y así, aunque vestía muy bien como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba ¿dónde vive Eloi?, le respondían: sigue esa calle y donde vea una casa rodeada por una muchedumbre de pobres, ahí vive Eloi. Un día Clotario le pidió a nuestro santo que, como todos los demás empleados, juraran fidelidad al rey. Él se negó porque había leído que Cristo recomendaba no jurar por nada ni por nadie, y además tenía miedo de que de pronto al monarca se le antojara mandarle cosas que fueran contra su conciencia. Al principio el rey se disgustó, pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramento para portarse bien.
Eloy se propuso ayudar a cuantos esclavos pudieran. Con el dinero que conseguía pagaba para que le concedieran libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida porque los trataba como un bondadoso padre. Al santo lo llamaban mucho la atención alejarse de gentíos y dedicarse a rezar y a meditar. Y entonces el nuevo rey de Dagoberto le regaló un terreno en Limosión, donde fundó el monasterio de hombres. Y luego el rey le regaló un terreno en París y allí fundó un monasterio de mujeres, y a sus religiosas les enseña el arte de la orfebrería, y varias de ellas llegaron a ser muy buenas artistas. Al acercarse al cercar el terreno del rey le había regalado en París, se apropió de unos metros más de lo concedido, y al darse cuenta fue donde el monarca a pedirle perdón por ello. El rey exclamó: otros me roban kilómetros de terreno y no se les da nada. En cambio, este buen hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que se le fueron de más. Con esto adquirió tan grande aprecio por el que él y lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante el gobierno vecino que le quería hacer la guerra. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen y se dedicó con toda su energía a obtener que la gente de su región se convirtiera al cristianismo, porque en su mayoría eran paganos. Predicaba constantemente donde quiera que podía. Al principio aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad lo fueron ganando y se fueron convirtiendo. Cada año, el día de Pascua, bautizaba centenares de ellos y se conservan 15 sermones suyos, y en ellos ataca fuertemente a la superstición, a la creencia en maleficios. Se les sales lecturas de naipes y de la mano, y recomienda fuertemente dedicarse bastante tiempo a la oración, a asistir a la Santa Misa y a comulgar, hacer cada día la señal de la cruz, rezar frecuentemente el credo y el Padre Nuestro, y en tener mucha devoción a los santos. Insistía muchísimo en la santificación de las fiestas, en asistir a misa cada domingo y en descansar siempre en el día del Señor. Prohibía trabajar más de 2 horas los domingos. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos, dándoles la gracia y prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente y todos los conmovía a él también. El día 1 de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y a amar a Dios. Bueno, pues hoy estamos celebrando en este día 1 de mes a San Eloy. Que Dios nos mire con esa gracia de bendición como asentó la vida de este santo allá en Francia. Bendiciones a todos en este caminar. Vamos al Evangelio del día, que el Señor nos regala esta fracción hermosa de la proclamación del Evangelio de San Mateo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica
se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en esta mañana que el Señor nos está invitando, jueves sacerdotal, primer día del mes en diciembre, ya estamos en el cierre de esta gracia, bendición del año 2022 y vamos rumbo a él en estos 30 días que faltan, cumpliendo 30 días que faltan para estar en su presencia al cierre del ciclo civil. Hoy Jesús nos dice en su palabra que tengan cuidado los discípulos, porque ahí están los discípulos de los fariseos, ahí están los discípulos de los saduceos, ahí están los discípulos de las distintas escuelas que realmente no han sabido llevar bien las cosas y se relajan mucho en su vida. Ese relax que les hace llevar, se olvidan de la edificación, se olvidan de la construcción. Es que ya hice esta pastoral y ya me relajo. Es que ya tuve este retiro y ya me relajo. Es que ya tuve esta celebración y ya, pues el resto es para mí. El apóstol que está escuchando esta palabra se da vuelta y observa todo alrededor que los discípulos de los demás están con una situación de quererse apropiar las cosas. Y aquel que se apropia de la oración sin tomar en cuenta la palabra escrita, hablo de las Sagradas Escrituras, fluye con un camino de oración que no está mal cuando tiene fundamento bíblico. Cuando tú caminas en una gracia de la oración y tú tienes ese espíritu, por ejemplo, de mucha idealización, te vas a creer centro de esa oración, te vas a creer centro. Ya dejaste a Jesús afuera en su cruz, en el misterio de su cruz, ya dejaste a Jesús afuera en sus misterios de vida, en la pasión dolorosa de Jesús. ¿Por qué? Porque el día de mañana que te toque el dolor, te toque la culpa, te toque la situación del sufrimiento, tú ya no puedes hacer una oración ahí porque no la quieres hacer, porque dices que no te lo mereces. Entonces sí, Jesús se lo mereció. Entonces ya no estás edificando, ya no estás construyendo sobre roca, porque sobre roca son, comenzando con la humildad y la sencillez. De tal manera que Jesús observa a los demás discípulos y les dice a los suyos, no porque me digas Señor, Señor, entrarás. Escúchalo bien, aquel hermano o hermana que hace su oración emocional y sentimental, porque para ella nunca está mal, o para él nunca está mal. Y cuando esa situación sucede, sus oraciones emocionales y sentimentales, si alguien le pone un alto, porque el que le va a poner el alto es la palabra de Dios, en aquel que el Señor le escribió en su corazón, pues aquella se va a ofender, se va a lastimar. ¿Por qué? Porque el que hace oración y está en la sintonía de Dios en la oración, sabe obedecer cuando Dios habla a través de otra persona. Sabe obedecer porque el que ora ante Dios se vuelve primero discípulo. Y el que es discípulo, por consiguiente, tiene un camino de crecimiento abundante, amplio. Por eso mismo escuchamos, no todo el que me diga Señor, Señor. Así que ten cuidado con tus oraciones emocionales y sentimentales. Apégate a las Sagradas Escrituras para que no tengas una oración fantasiosa y emocional. Porque somos muy sentimentales y al rato nadie te puede decir en ese rubro que estás mal.
porque eso es lo que crees tú. Muchas gentes se casan con esa forma de orar sin tomar el contexto de las Sagradas Escrituras. Es decir, yo te tomo, Jesús, por los milagros, por los prodigios, por los misterios, pero me salto la pasión de Cristo, me salto la pasión. Y entonces Jesús dice, si tú no tomas tu cruz de cada día, tienes que seguirme, sígueme, toma tu cruz de cada día y sígueme. De tal manera que hoy el Señor nos está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y empieza Jesús a decirlo, el que escucha estas palabras mías, es lo mismo que hace un rato te decía, pero es el fundamento. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, entonces cuando tú empiezas a hacer una oración más sólida, porque estás en el fundamento de la palabra de Dios, no en tu imaginación, no en tu emoción, no en tu emoción. Qué hermoso sería que tu emoción y tu imaginación fuera bajo el fundamento bíblico, fuera bajo el fundamento de las Sagradas Escrituras, pero pues no lo es. Por eso dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, no es que ya vas a llegar rápido a los dones y carismas, sino es el hombre prudente. Entonces, ¿quién es el hombre prudente? El que menos habla. Yo hablo mucho. El que menos habla. Sí, yo hablo mucho. El que menos habla y actúa más. El hombre prudente que edifica. ¿Qué quiere decir edificar? Tú tienes una mirada muy pesada. Yo en esta semana, el día de antier, vi una mirada muy pesada, pero no la cargo, no la vivo. Así quieren mirar, así seguirán mirando. No edificas con tu mirada, no edificas con tus palabras, no edificas con tu rostro. Edificar significa esa parte de construir con tu vida. Y cuando tú construyes con tu vida, realmente tienes ese proceso de gracia y bendición. Se parece al hombre prudente que edifica sobre roca. ¿Y qué quiere decir sobre roca? Que pues va a venir el atropello, va a venir la dificultad, va a venir la tormenta, va a venir y yo estaré en pie. Yo estaré en pie. Pero escúchalo, yo estaré en pie con él. No, yo estaré en pie con mi soberbia, mi orgullo, con mi prepotencia, porque no es por ahí el camino. Por eso Jesús dice en la segunda parte, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente. ¿Quién es el imprudente? El que construye emocionalmente, el que construye sentimentalmente sobre la arena. Que ella misma se destruye. Él lleva una persecución. Esta persona lleva una persecución en su corazón. Solos llevan una persecución emocional. Y bueno, pues decimos que oramos, decimos que tenemos esa situación de orar, pero pues lleva una persecución. Entonces se desbarata, dice la palabra del Señor. Escucha, no lo digo yo, porque no voy a hacer que al rato vayan a pensar esto. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente. ¿Quién es el imprudente? El que habla demasiado de sí mismo, de sus inclinaciones, de hasta dónde he llegado. No se nos olvide que el Señor nos invita a edificar, a construir, y a lo mejor no tengas que hablar mucho. Tus gestos, tus palabras hablan más, tus actitudes hablan más. Y entonces dice, a edificar sobre arena. Viene la lluvia, bajan las crecientes, se desatan los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Está como dice uno de mis hermanos en la predicación, en la homilía de esta mañana, que la escuché. Que dice el Señor a su esposa, es que te amo mucho.
no sabes cuánto te amo. Pero llega la quincena que fue la semana, ayer, antier, y se fue a ver el partido de fútbol y empezó a beber y a beber y a beber y a beber. Y se gastó todo lo de la quincena allí en el bar porque se hace el ambiente, porque se hacen las circunstancias. Sin lugar a dudas tienes derecho a hacer eso, pero gastarte todo lo que le debías a tus compromisos de casa y decir te amo, o sea, no hay coherencia. Entonces no estás construyendo, no estás poniendo en práctica el te amo, no estás poniendo en práctica el perdóname. Entonces realmente esa realidad no es compatible. Hoy el Señor nos está invitando a tener ese proceso. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, esa es la diferencia de vivir con Jesús en su presencia eucarística, de vivir con María en la realidad de su presencia divina y gloriosa. Así que hoy el Señor nos invita a ver si lo que oras se pone en práctica o lo que oras nada más quedó así en el vacío. Se esfumó, se perdió, se disolvió. Así que pongámonos las pilas y pongámonos en la presencia del Señor en este día de gracia, fortaleza y bendición. Que el Señor nos colme de gracia y bendición. Jueves sacerdotal. En un momento más te invito a estar ante Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en la Santa y Sagrada Eucaristía. Que Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los confirme de gracia y bendición en este día. Primero, que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día de tu vida, los santos sacramentos. Feliz jueves sacerdotal y feliz inicio de mes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendecido seas.